Una conducta digna es lo que nosotros necesitamos como creyentes en Cristo Jesús. Necesitamos mantener una conducta digna para poder ganar a otros con el Evangelio de Jesucristo. Hay preguntas que las personas se hacen o que los creyentes se hacen. Debo de manifestar, debo de evidenciar que soy creyente, o debo de evidenciar que tengo la seguridad de la vida eterna. Esas son preguntas que surgen en la iglesia. Pero yo tengo 5 indicadores de tu conducta digna. 5 indicadores de una conducta digna. Es muy importante que con nosotros como hijos de Dios podamos estar convencidos de que necesitamos mantener una conducta digna. Repito, 5 indicadores de tu conducta digna. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta mañana. Gracias por tu amor, por tu misericordia, que son nuevas cada mañana. Te rogamos, Padre, que sea tu Santo Espíritu el que nos enseñe acerca de cómo mantener una conducta digna para que nosotros podamos hablar del Evangelio, hablar las buenas nuevas. Te rogamos que seas tú el que nos enseñes, el que nos convenzas, el que nos instruyes, el que nos redarguyes, Señor, que sea tu Santo Espíritu, en tu santo nombre. Amén. Estas 5 indicadores de tu conducta digna, busqué en 2 pasajes. Me llama la atención que Pablo le dice a la iglesia en Filipos, a los hermanos, oiga bien, la conducta digna es para nosotros los creyentes. Pablo le dice lo mismo a 3 iglesias en 3 cartas. Veamos Filipenses 1:27. Dice Filipenses 1:27, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio. Y aquí quiero quedarme solamente con esa parte. ¿Por qué Pablo les dice a la iglesia en Filipos solamente que os comportéis como es digno del Evangelio? Anteriormente, en este capítulo 1 de Filipenses, recordemos que Pablo dice que él está en un conflicto, está en un estrecho, porque no sabe, dice en el versículo 23, porque en el versículo 23, aquí tenemos el 22. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es mucho mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de ustedes. O sea, estaba en un conflicto, Pablo, en un estrecho, dice, o sea, no sabía si partir y estar con Cristo, que era mucho mejor, o quedarse aquí. Pero dice, quedarse aquí es bueno para ustedes. Pero, dice Pablo, yo me quedo para edificación de ustedes, porque es bueno para ustedes, pero dice el versículo 27, solamente. O sea, pase lo que pase, les pido que se comporten como es digno del Evangelio de Cristo. Es importante comprender por qué Pablo les dice que se comporten, dice, únicamente, pase lo que pase, solamente les pido que se comporten como es digno del Evangelio de Cristo. Porque Pablo les dice, si yo me quedo, si no me voy con Cristo, lo cual es mucho mejor, pero si me quedo, lo cual es mejor para ustedes, entonces les pido, es una condicionante, les pido que se comporten como es digno del Evangelio de Jesucristo. Filipenses 1:27. Pero quiero decirles de dónde rescaté los 5 indicadores de tu conducta digna. Busquemos Efesios 4. Ahí tomé 2 indicadores. Efesios 4, en el capítulo, en los versículos 1 y 2.
Efesios 4, 1 y 2 dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportando con paciencia los unos a los otros. Entonces, rescato aquí dos indicadores de tu conducta digna. Uno, humildad y mansedumbre. Dice Pablo, anden como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Recordemos que Cristo nos compró con su sangre, ese valor incalculable. Nosotros estábamos esclavizados a nuestros deseos insaciables de la carne antes de nacer de nuevo, pero Cristo nos compró. Entonces, dice que andemos como es digno de la vocación en que fuimos llamados. En que fuimos llamados. Entonces, ¿de qué forma vamos a andar? Según Efesios, el 4, del 1 al 2. Uno, con humildad y mansedumbre. O sea, digno, una conducta digna. Andemos con humildad y mansedumbre. Recuerden que es a la iglesia, a los hermanos en Cristo. Debemos andar con humildad y mansedumbre, las dos cosas. La humildad es cuando tú menguas para que Cristo crezca. O sea, crecer y menguar son dos palabras inversamente proporcionales. O sea, si tú menguas, Cristo crece en tu vida. Pero si tú no menguas, si tú te mantienes con una soberbia y prepotencia, entonces ¿cómo vas a crecer Cristo en tu vida? Si estás así, tienes que bajar, tienes que menguar. Y no solamente en cantidad, sino en calidad, en contenido, en todo lo que es tu vida. En todo lo que es tu vida tienes que menguar en toda tu manera de vivir. Tienes que reconocer que necesitas a Cristo, que Cristo se vea en tu vida. Entonces tú tienes que menguar para que Cristo crezca. Entonces mire qué interesante lo que Pablo está diciendo, que anden como es digno de la vocación en que fueron llamados, con humildad y mansedumbre. Renuncia a tus propios deseos para hacer la voluntad de Dios. Eso es menguar. Es necesario que Cristo crezca, pero que yo mengüe. O sea, no pueden estar las dos cosas al mismo tiempo. Es necesario que Cristo crezca, pero que yo mengüe. El objetivo es el evangelismo y discipulado. Necesitamos ganar personas para Cristo. Tú necesitas tener esa humildad que tuvo Cristo, que no consideró el hecho de ser igual que ser Dios para humillarse y venir a dar la vida por nosotros. Por esa razón Él fue exaltado hasta lo sumo. Nosotros necesitamos tener esa actitud de servicio que tuvo Jesucristo, de humildad y de mansedumbre. O sea, la mansedumbre es la capacidad para poder soportar. O sea, y que eso solo lo da Cristo. Pero esa es la conducta que nos pide Pablo, que es una conducta digna de acuerdo a la vocación con que fuimos llamados. Necesitamos aprender de Cristo, que fue humilde, y necesitamos ser personas mansas, personas que podemos soportar. Imagínense, está hablando a la iglesia, a los hermanos. Tenemos que empezar por ahí, hermanos. No podemos consolidar la iglesia con un discipulado si no estamos dispuestos a ser humildes y tener mansedumbre. Vean, no estamos dispuestos a menguar para que Cristo crezca en nuestras vidas. Tú y yo necesitamos entonces, como una conducta digna de la vocación con que fuimos llamados, necesitamos ser humildes y personas mansas. El objetivo es el evangelismo y discipulado. En todo este proceso nos atacas, ni actúas con agresividad. O sea, no ataques, ni actúes con agresividad, sino que te muestres dócil. Eso es mansedumbre. O sea, cuando un hermano o una hermana te dice algo que no te parece, pues, como decimos, ¿verdad? Demos la ventaja de la duda. ¿Qué estará pasando con esta persona que me dijo eso? Y si nosotros creemos de que me incomodó lo que me dijo,
Entonces hay que hablar con la persona y decirle, pues con lo que tú me dijiste, pues me hizo sentirme mal, ¿verdad? Me hiciste incómodo el comentario que hiciste. Pero es importante que arreglemos las cosas, que seamos humildes y que seamos dóciles. No actuemos con agresividad, no seamos agresivos, ¿verdad? No ataquemos, no estemos a la defensiva. Si me dice algo, entonces yo le respondo. Eso no es vivir una vida digna, una conducta digna, de acuerdo a la vocación con que fuimos llamados. Recordemos, necesitamos vivir con humildad y mansedumbre. El segundo indicador que rescaté yo de aquí, recordemos que estamos hablando de 5 indicadores de tu conducta digna. El segundo indicador que tomé de Efesios 4, del 1 al 2, dice, soporta con paciencia a los demás hermanos. Y aquí está diciendo, soportándose con paciencia los unos a los otros. Soportarse es tener la capacidad de tolerar a alguien. Eso es soportarse, ¿verdad? Que como que rebote, ¿verdad? Eso es tener la capacidad de tolerar, soportar. Y eso solo lo da el Señor. Imagínense que Cristo nos tolera a nosotros todas las conductas que tenemos, que aún en la vida cristiana, aún dentro de la iglesia, tenemos conductas que no son agradables al Señor. Tenemos que reconocer eso y aceptar. Esa es humildad. Cuando tú reconoces que aún estando en la iglesia, aún estando sirviendo dentro de la iglesia, en tu condición de liderazgo, pastor o diácono, sabemos que le fallamos al Señor. Pero entonces los demás también me van a fallar a mí. Y entonces yo tengo que tener esa capacidad de soportar en amor a las demás personas. Soportando con paciencia, ser tolerante. Y no es aquí que yo no tengo paciencia. O sea, si tú no tienes paciencia, entonces pídale a Dios que te la pruebe, que te mande pruebas para que crezcas en paciencia, que crezcamos en la capacidad de tolerar a las personas. Si aprendemos a tolerar a los hermanos dentro de la iglesia, es por causa de que también hemos aprendido a tolerar a las personas con que vivimos en la casa, a nuestros hijos, a mi esposa, a tu marido. O sea, tenemos que aprender a soportar con paciencia, en amor, a las de tu casa, a los hermanos de la iglesia, porque estamos ahí juntos sirviendo al Señor. Cuando tú haces eso, vas a aprender a soportar con paciencia a tus compañeros de trabajo, porque tú pasas más tiempo con tus compañeros de trabajo. Tenemos que aprender, pedir al Señor que nos dé esa capacidad de tolerar las conductas que no me parecen de los demás, porque tenemos que ganarnos para Cristo. Ese es el trabajo del creyente, ganar a otros para Cristo. Entonces tenemos que andar como es digno, como dice Efesios 4:2, como es digno de la vocación en que fuimos llamados, soportando con paciencia a los hermanos, los unos a los otros, en amor. Tengamos esa capacidad. Pidámosle al Señor que nos la dé, de poder tolerar las conductas que no nos parecen, ¿verdad? Que no está de acuerdo, pero tengamos paciencia. Cuando alguien está diciendo algo que en una reunión, estás en una reunión con varias personas, creyentes o no, pero alguien dice algo que es opuesto a lo que tú crees, entonces hay que escuchar. Hay que escuchar para saber en qué se basa esa persona y luego das tu punto de vista. Recuerda que en una conversación, en una plática y cuando los puntos de vista son encontrados, entonces surge que ahí se prueba la tolerancia. Pero tenemos que reconocer que las personas tenemos diferentes dones, tenemos diferentes... Dios nos usa de una forma diferente a cada uno de nosotros, porque somos miembros del mismo cuerpo, pero somos diferentes miembros. Entonces las funciones son diferentes. Tenemos que comprender eso para desarrollar esa capacidad de soportar con paciencia a los demás, de poder armonizar. Los otros 3 indicadores de una conducta digna los tomé de Colosenses. Busquemos en Colosenses en el capítulo 1.
Colosenses en el capítulo 1, en el versículo 10. Leamos el 9. Colosenses capítulo 1, versículos 9 y 10. Por lo cual, también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Tomé tres indicadores de una conducta digna. Número 1, sé una persona íntegra, una persona enteramente moral. Dice, ¿cómo debemos andar? Agradándole en todo. Está Pablo incluyendo a Timoteo, ¿verdad? Porque dice, nosotros desde que oímos de ustedes no dejamos de orar, para que ustedes anden como es digno del Señor. ¿Y cómo es digno del Señor? Agradándole en todo. Y agradarle en todo quiere decir vivir una vida íntegra. Yo sé que has escuchado sobre vivir una vida íntegra o ser íntegro. Hay cursos, hay personas que se dedican a hablar sobre estos temas. Pero ¿qué dice este pasaje? ¿Qué le dice Pablo a los colosenses? Sean íntegros. Integridad tiene que ver con vivir una vida agradable al Señor. Dice que seamos santos en toda nuestra manera de vivir. Eso es integridad. A eso se le llama integridad. Cuando tú agradas al Señor en toda tu manera de vivir, en toda. Eso es integridad. Eso es integridad. Entonces, y una persona íntegra es una persona enteramente moral. Enteramente, o sea, completa, en todo su contexto. Alma, cuerpo, espíritu, es íntegro. Lo miren, no lo miren, está agradando al Señor. Esa es una persona íntegra. Necesitamos, hermanos, tener una conducta digna, teniendo una vida íntegra, una vida que agrade al Señor. Tus pensamientos. Recordemos que nosotros, la conducta nuestra, la determinan nuestros pensamientos. Lo que tú piensas, así actúas. Así como tú piensas, así actúas. Así como yo pienso, así actúo. O sea, es interesante. Tú quieres saber en qué piensan las personas, ve cómo se conducen. O sea, mira cómo se comportan. Entonces, eso es lo que está pensando. La forma como se comporta, eso es lo que está pensando. No hay otra forma de comportarse diferente a como uno piensa. Lo que uno está llenando en nuestra mente, lo que está trayendo a la mente, eso es lo que determina tu patrón de conducta. Por esa razón, nosotros necesitamos vivir en toda nuestra manera de vivir, tener una vida que agrade al Señor. Cuando nosotros buscamos agradar al Señor en toda nuestra manera de vivir, o sea, cuando somos íntegros delante de Dios, entonces vamos a poder encontrar la buena voluntad de las personas. A veces las personas quieren agradar a los demás. O sea, yo he leído libros de cómo ganar a las personas, 25 maneras de cómo ganar a los demás, 100 maneras de cómo ganar a los demás. Y es interesante, es muy interesante, porque como creyentes necesitamos aprender cómo ganar a otros para Cristo. Pero para poder quedar bien con las personas, necesitas quedar bien con el Señor. Necesitas agradar al Señor en todo. Porque cuando tú agradas al Señor en toda tu manera de vivir, entonces vas a agradar a los demás. Miren, vas a agradar a los demás cuando tú agradas primero al Señor. Por eso nosotros, dice Pablo, vivan de acuerdo, compórtense como es digno. Lleven una vida digna del Señor, le dice a la iglesia, a los colosenses. A mí me llama la atención que a las tres iglesias le está diciendo lo mismo. Filipenses, a los efesios y colosenses le está diciendo lo mismo. Que se comporten dignamente.
el segundo punto o el cuarto indicador que lo he tomado de Colosenses, porque en Colosenses tomé los últimos tres, el cuarto indicador dice, lleva fruto en toda buena obra. Eso es lo que está diciendo aquí. Dice Colosenses 1:10, llevando, primero dice, agradando en todo, después dice, llevando fruto en toda buena obra. O sea, tanto las buenas obras como las malas obras salen a la luz. Las buenas obras siempre salen a la luz. Pero entonces, eso es llevar fruto para el reino de Dios. O sea, llevemos frutos para que el Señor se glorifique en eso que estás haciendo, para que lleve verdaderamente fruto. O sea, ¿en qué nos vamos a dar a conocer como creyentes? Como dice Jesucristo, por el fruto los vamos a conocer. La gente se va a dar cuenta que somos discípulos de Jesucristo por los frutos que te vean. O sea, ¿en qué andas? ¿En qué inviertes tu tiempo? ¿A cuántas personas estás sirviendo? Eso es los frutos. O sea, ¿a cuántas personas sirves para que escuchen el Evangelio? Para que escuchen la palabra. ¿A cuántas? Ese es el punto. O sea, tenemos que llevar fruto en toda buena obra. Que el propósito de lo que tú haces sea para ganar personas para Cristo. Bien sea en tu trabajo. Bien sea en tu trabajo. Fíjense interesante. Cuando nosotros vamos a actuar en el trabajo, tenemos que pensar primero si lo que voy a decir, si la forma como lo voy a decir, está bien. Usted sabe que es complicado en un trabajo, ¿verdad? Cuando tú tienes que defender lo que tú haces, hay una serie de situaciones, de personas, como decimos en nuestro país, jalando agua para su propio molino. Pero aquí es, ¿tú en qué crees tú? No en qué piensan los demás, sino tú en qué crees. Entonces es hacer bien mi trabajo, exponer mi trabajo, hacer preguntas concretas relacionadas con tu trabajo, pero respetando a las personas. O sea, respetando a las personas, porque no tanto lo que digan, sino a ellas como personas. Entonces, es muy importante que cuando nosotros, que si queremos llevar fruto para toda buena obra, tenemos que revisar, ¿verdad? ¿Qué es lo que estamos haciendo en la casa, con nuestros hijos, con mi esposa, con mis compañeros de trabajo? O sea, tú entiendes a tus compañeros de trabajo cuando entiendes a tu esposa, cuando entiendes a tus hijos. Cuando comprendes a tu señora, a tu marido, cuando entiendes a tus hijos, cuando los comprendes, entonces vas a comprender a tus compañeros de trabajo. Te va a ayudar. ¿Por qué? Porque necesitamos llevar fruto para que el Cristo se glorifique en esos frutos. Por los frutos nos vamos a conocer, nos vamos a dar a conocer que somos discípulos de Jesucristo. Ese es un indicador de llevar una vida, de comportarnos de manera digna. Comportarnos de manera digna. Y el tercer punto que tomé de Colosenses, o el indicador número 5, dice, crece en el conocimiento de Dios. Y aquí lo está diciendo, Colosenses 1:10. Ya hablamos agradando en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Qué es crecer en el conocimiento de Dios? Crecer en el conocimiento de Dios es cuando tú lees la palabra. Cuando tú lees las Escrituras, estás conociendo lo que dice el Señor. Entonces, un indicador de que vives una vida digna es que tú estás creciendo en el conocimiento de la palabra. Entonces, es importante que dentro de la iglesia tú puedas manifestar que estás creciendo en el conocimiento de Dios. La iglesia no es de servir, servir y servir y sin conocer a quién sirves. O sea, yo no puedo servir genuinamente a alguien que yo no conozco. Yo no lo puedo servir. Yo no puedo servir y si lo sirvo no soy genuino. Porque para servir genuinamente al Señor debo conocer, debo crecer en el conocimiento de su palabra. Para eso necesito leer las Escrituras. Necesito leerlas. Cuando tú lees las Escrituras, te vas a dar cuenta
vas a relacionar un versículo con otro, así como hicimos ahorita. Pablo hablándole del mismo tema a la iglesia que estaba en Éfeso, a la iglesia en Filipos y a los colosenses. A las tres iglesias les estaba diciendo lo mismo, que se comportaran como era digno del evangelio, digno de la vocación con que fueron llamados. Hermanos y hermanas, para ustedes y para mí es este tema. Llevemos fruto en toda buena obra. Necesitamos ganar personas para Cristo. Crezcamos en el conocimiento de la palabra. Si queremos vivir una vida que agrade al Señor, debemos crecer en el conocimiento de la palabra. Yo sé que pasas muy ocupado, muy ocupada, sabemos perfectamente eso, pero tienes que dedicar tiempo, si no, no vas a conocer al Señor. O sea, si tú quieres conocer a alguien, le dedicas tiempo. Te quedas de ver con la persona, lo llamas, le mandas mensajes por WhatsApp. ¿Cuántas personas sabemos que se han conocido a través de las redes sociales? Entonces se quedan de ver o están chateando, si viven en diferentes lugares, están mensajeándose, pero están interesados en conocerse, se dedican tiempo. ¿Cuántas horas pasan texteando, mensajeando en el WhatsApp con alguien que te interesa conocer? Bien sea por negocios o porque quieres tener una relación de amistad con esa persona, o no sé cuáles sean los fines, pero el asunto es que si tú no te acercas a esa persona, no lo vas a conocer. De la misma manera, nosotros, si no leemos las Escrituras, si no leemos las Escrituras, ¿cómo vamos a conocer a Dios? Y si no conocemos a Dios, ¿cómo vamos a decir que lo servimos? ¿Cómo vamos a decir que lo servimos? Entiendo tu buena intención, entiendo tus buenos deseos, pero las buenas intenciones y los buenos deseos no hacen que tú conozcas al Señor. Eso no va a hacer que tú crezcas en el conocimiento de Dios. El que tengas buenas intenciones, el que tengas buenos deseos, el que tú digas que el Señor se glorifique con lo que estoy haciendo, pero no estás leyendo la palabra. ¿Cómo tú sabes que el Señor se va a glorificar en lo que estás haciendo si no lees las Escrituras, no conoces la voluntad de Él? Entonces yo puedo decir, o ustedes y yo podemos decir, que el Señor se está glorificando cuando tú has leído la palabra y lo que lees lo aplicas. O sea, ¿cómo te bendice Dios? 5 indicadores de una conducta digna y mansedumbre. Número 1. Soporta con paciencia a los hermanos y a las hermanas de la iglesia. Ese es número 2. Y número 3, sea una persona íntegra. Sea una persona que agrada al Señor en toda tu manera de vivir. Número 4, lleva fruto en toda buena obra. Y número 5, crece en el conocimiento de Dios. 5 indicadores de una conducta digna. Finalmente, veamos en Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 2, Primera de Tesalonicenses 2, 12, dice: y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, como os llamó a su reino, que os llamó a su reino y gloria. Por esa razón, tenemos que andar como es digno de Cristo, digno del Evangelio, porque nos llamó a su reino y gloria. Esa es la razón por qué debemos tener una conducta digna del Evangelio, digna de la vocación con que fuimos llamados. Así es que aprendamos de Pablo, atendamos estos ruegos que Pablo le hizo a estas 3 iglesias, que su conducta sea de acuerdo como es digno del Evangelio, como es digno de la vocación con que fueron llamados. Nosotros somos una iglesia. Estás en tu iglesia. Tu conducta debe ser de acuerdo al Evangelio, de acuerdo a la vocación con que fuiste llamado, digno del Evangelio.
digno de la vocación con que fuiste llamado. Oremos. Señor, gracias por esta mañana. Gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias por enseñarnos estos 5 indicadores para tener una conducta digna. Te damos gracias en tu santo nombre. Amén. Que el Señor les bendiga y nos estamos viendo por ahí. Bendiciones.